Eso significa algo. Siempre que usted lea en la Biblia que fulano engendró a sutano, es una lección espiritual que Dios nos quiere dar. Nos quiere enseñar que un aspecto de nosotros da a luz el siguiente. Y así sucesivamente. Yo creo que 42 veces tenemos que estar embarazados. 42 aspectos para que cada uno de estos aspectos sea experimentado por nosotros. Si experimentamos estos nombres, definitivamente estamos en el libro de la genealogía de Jesús para darlo a luz, ¿verdad? Y como ya comprobamos que ese era el hablar divino, el hablar de Cristo era mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad del Padre. Y pues siempre los hermanos hacen preguntas, ¿verdad? Ayer Brian de allá del Salvador, Brian es muy centrado en el estudio de la palabra, muy responsable. Él está joven, pero es un hermano que acierta mucho la palabra, se mantiene ejercitándose. Y entonces él me preguntaba, hermano, dice, desde que yo entendí la preexistencia, dice, para mí es más fácil entender muchas cosas de la palabra. Y como ya entendimos que en la preexistencia fuimos creados en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea que ya entendimos que Dios creó una pareja universal, que no solamente es Adán y Eva, sino que esa es la sombra de la verdadera pareja que es Cristo y la iglesia. O sea que la verdadera pareja que fue creada fue Cristo y la iglesia. Adán y Eva fueron hechos y formados, pero en la creación nosotros tenemos que alcanzar a ver ese misterio espiritual, ¿verdad? Que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces eso nos despierta nuestro espíritu y nos hace ver que somos eternos, ¿verdad? Porque muchos creen que aquí en la tierra es que empieza todo. Definitivamente muchos cristianos así creen, que aquí en la tierra empieza todo. No disciernen que somos espíritus que venimos a esta tierra y que fue con un propósito. Entonces Brian me decía el versículo 2:14, bueno, aquí dice, y Jacob engendró a José. Y, perdón, y en eso es lo que estoy ahorita, que Jacob engendra a José. Y quiero que noten ustedes el paralelismo de la Biblia, porque pareciera casualidad de que allá en el Antiguo Testamento Jacob también engendra a José, ¿verdad? Y pareciera, dice uno, bueno, entonces ¿cómo está este asunto? Pero la realidad es que Dios tiene arreglada la Biblia. O sea que la Biblia es un arreglo divino para que nosotros entendamos el propósito eterno de Dios. Y entonces nos pone allá en el Antiguo Testamento a Jacob, que es el papá de todos los 12 hijos, y uno de ellos es José, y era el más especial, ¿verdad? Entonces, ahora que ya estamos en Mateo, en la genealogía, nos pone a otro Jacob y a otro José, ¿verdad? Porque si ustedes lo ven, ya aquí dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Allá era el José que sus hermanos lo vendieron. Allá era el Jacob que todos lo conocen por tranza y retenedor de calcañar. Pero aquí nos lo ponen ahora algo bien cerquita de que Cristo ya iba a nacer. Entonces, hablando pues de nuestra eternidad, tenemos que alcanzarla a ver bien para que los conceptos del Nuevo Testamento se hagan claros para nosotros. Podemos leer Hebreos 2:14, porque esta era la incógnita, el misterio que estaba viendo ayer Brian, y yo confío en que el Señor se lo va a aclarar cada día más. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora, noten ustedes, porque la pregunta que él me hacía era,
Hermanos, ¿somos hijos de Dios eternamente? ¿Somos hijos de Dios eternamente? Yo creo que sí, porque si fuimos creados en el Hijo, entonces él empezó a ver y dice, fíjese hermano, dice que al ver este versículo, dice, se da cuenta uno de la eternidad de Cristo y de la eternidad de nosotros, porque por cuanto los hijos participaron, o sea, uno viene aquí y participa de carne y de sangre. Entonces todos los hijos participamos de carne y de sangre. Entonces quiere decir que cuando nosotros analizamos nuestra, nuestra consanguinidad espiritual, somos hijos, pero venimos a esta tierra y nos hacen participar de carne y sangre. Cristo también participó de lo mismo, y como ya entendimos que fuimos creados como pareja, Cristo y la iglesia es una pareja, como Adán y Eva es una pareja. Participaron de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahí pues todos los que estudiamos la palabra responsablemente, nosotros sabemos que todos los logros de la cabeza son nuestros, ¿verdad? O sea que por medio de lo que él logró es que nosotros logramos todo. Todo lo que le pasó a la cabeza y todo lo que logró la cabeza es nuestro. Entonces bien podemos decir que como somos los hijos que igual que él participan de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. O sea que primariamente lo destruye él y luego vamos nosotros. Porque nosotros también vamos a destruir, mire, vamos a destruir. Y por eso cuando uno estudia las figuras del Antiguo Testamento, uno se da cuenta que toda la doctrina está arreglada divinamente. Porque para entender todos los pasajes del diablo, uno tiene que ver cómo funcionó con los hombres antiguos todo lo del diablo, ¿verdad? Y uno se pone a pensar en Goliat, ¿verdad? Por ejemplo, a Goliat, ¿quién lo mató? David. Ahora, la Biblia revela que David lo derribó con una piedra, ¿sí o no? Quiere decir que el Señor Jesucristo tiene dos funciones cuando Él destruye al diablo. Primero con una piedra y luego con una espada. Fíjense, pues, porque eso es muy importante para nosotros los cristianos, porque nosotros si queremos derrotar al diablo, nosotros tenemos que vencerlo primero con una roca. Por supuesto que una piedra, esa piedra es Cristo. Pero la espada, la palabra. Y se dan cuenta que el Señor dice que primero con una onda, y decía un hermano, lo dejó sonso. ¿Verdad? O sea que con la piedra lo dejó sonso. Porque nos demuestra la escritura en la sombra que luego le saca la espada y le corta la cabeza. Quiere decir que ahí hay dos aspectos de cómo el Señor termina totalmente con Satanás. Primariamente lo deja sonso, o sea que el Satanás anda sonso, porque todavía anda vivo, ¿sí o no? Pero medio sonso, pero todo el daño que hace. Sin embargo, va a llegar el momento en que Cristo, fíjese, Cristo, a través de su iglesia, tiene que acabarlo totalmente. Si no, no hubieran pasajes en la Biblia como dice que en breve estará Satanás bajo vuestros pies. Si Satanás ya no tuviera nada que hacer en este mundo, ni tuviera que ver nada con nosotros, el aspecto de la espada ya lo habríamos ganado. Pero nosotros ya ganamos la derrota que le dio Cristo con la piedra. Pero ahora el Señor quiere que lo derrotemos con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces el Señor vence al diablo en la cruz, pero también lo vence por medio de su espíritu. Porque la palabra es la espada del espíritu. Entonces,
Notemos pues que como hijos, porque es importante entender, porque algunos tenemos años de ser cristianos y todavía no entendemos ciertos aspectos. Me gustó como me dijo Brian ayer, me dijo, hermano Carrillo, dice, a veces pienso que ya logré entender y que si me toca volver a ajustar, dice, así es, mi hijo, le digo, vamos de ajuste en ajuste y vamos a ir viendo luz en la luz hasta que el día sea perfecto. Pero sí, Dios nos está llevando hacia entender bien la palabra. Pero démosle gracias a Dios porque es Dios el que nos da ese entendimiento. Pobres aquellos que creen que ya tienen la cúspide de la revelación y que ya lo saben todo. Y que si la palabra de Dios se necesita una vida eterna para conocerla. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros vamos a vencer totalmente al diablo cuando resucitemos. Porque dice que el postrer enemigo será la muerte. Y cuando nosotros resucitemos, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria? Se acabó. Entonces, tenemos que entender que Dios ha hecho muchas cosas para nosotros ya posicionalmente, pero tenemos que disfrutarlas disposicionalmente. Nosotros no hemos resucitado. Apenas nos estamos muriendo, algunos, porque otros no se quieren morir. Y fíjense que la muerte que Dios demanda de nosotros no necesariamente es la muerte física, sino que es la muerte de nuestro yo. Y que cuando ese yo se muera, que está tipificado por medio de la muerte física. Nuestra muerte física se acabó, ya no podemos pecar. Pero podemos lograr eso antes de que se muera nuestro cuerpo. Entonces, ese misterio de la resurrección, hermanos, es profundo, porque algunos creen que es un evento, otros creen que hasta que la persona resucite glorificada, la resurrección se efectúa, pero no. Pablo mismo nos enseña lo que les estoy diciendo, hermanos, y por eso no van a creer que estoy en palabrerío o que estoy tratando de gastar el tiempo. No, no. Pablo mismo nos muestra que el poder de la resurrección lo puede ir uno adquiriendo. Dice, él dice, para alcanzar la meta de la resurrección. Y él mismo dice, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo. O sea que uno puede lograr la resurrección antes de resucitar. Parece que fuera contradictorio, ¿verdad? Pero no, no. Es que lo que sucede es de que las cosas de Dios se pueden experimentar en vida. Por eso es que nosotros podemos enseñar con toda autoridad que Cristo vivió su vida aquí en la tierra en resurrección. Él mismo dijo, yo soy la resurrección. Entonces Cristo no tenía que esperar que lo mataran en la cruz para hacer la resurrección. Él ya vivía en resurrección. Él era, que Él resucitara, hablando así en plata pura, es piece of cake. ¿Verdad? Dice, por eso Él dijo, destruid este templo. Destruyanlo, en 3 días lo levanto. Y eso era lo que desconcertaba a la gente. Entonces, volviendo a nuestro contexto, ya vimos entonces que nosotros somos hijos de Dios eternamente, ¿verdad? Por eso es que en Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es una identificación, no es que allí empiezan. Porque nosotros no empezamos cuando levantamos la mano, si no, no dijera que nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces entendiendo ese pequeño concepto de que somos los hijos eternos de Dios, podemos entender entonces que ahora, mientras estamos en este proceso, podemos experimentar una y otra vez, las cosas que Dios se ha propuesto lograr en nosotros para que Cristo nazca a través de nosotros espiritualmente. Al llegar a José, que es el que engendra a Jacob, nosotros pudimos ver que nos quiere dar una lección muy profunda, Dios,
porque surgen preguntas, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, ¿quién va primero? ¿Abraham, Isaac o Jacob? Porque a nosotros nos ponen el orden, ¿verdad? Que Abraham era el papá, Isaac era el hijo, Jacob el nieto y José el bisnieto. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir, porque regularmente la gente cree que esos personajes que Dios pone ahí son para estudiarlos individualmente, pero nos encontramos con el asunto que no los podemos estudiar individualmente porque no son 3 ni 4 experiencias individuales, sino que son las experiencias de una persona, ¿verdad? Nosotros experimentamos a Abraham, experimentamos a Isaac, a Jacob y a José. Entonces, vamos a leer algo bien importante. De acuerdo a la experiencia espiritual, Jacob va primero. Fíjese pues, porque tal vez usted ya lo ha visto, que hemos entendido que Abraham representa nuestra fe. Hemos entendido que Isaac representa nuestra herencia y que Jacob representa nuestra transformación y que José es el resultado de ese proceso. Pero ahora nos preguntamos, ¿quién va primero? ¿Va primero Abraham o va primero Jacob? Fíjese cómo dice Romanos 9, del 11 al 13. Romanos 9, porque tenemos que ubicar bien nuestras experiencias y tenemos que saber explicar nuestras experiencias. Porque si nos dejamos llevar por el pensamiento humano, nosotros vamos a presentar el plan de Dios humanamente hablando, pero Dios quiere que lo presentemos divinamente hablando. Mire, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por muchos años yo estudié Romanos y estudié y lo único que uno a veces le enseñan a descubrir es que el justo por la fe vivirá. O sea que en Romanos lo único que la mayoría de cristianos sabe es que Martín Lutero descubrió que en Romanos el justo por la fe vivirá y que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el asunto es de que si solo nos conformamos a estudiar cierta parte de la Biblia, nosotros sí vamos a conocer la Biblia, pero solo la vamos a conocer en parte. Y el deseo del corazón de Dios es que nosotros entendamos la Biblia completamente. Entonces, no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Entonces, nuestra elección, claramente nos dice Dios que no es por nuestra forma de ser aquí en la tierra. O sea que nosotros no nos escoge Dios porque algunos tienen así la predestinación. Dicen, es que como Dios ya sabe cómo va a terminar cada individuo, dice, por eso Él mira cómo va a terminar allá y por eso dice, por eso Él es predestinado. Pero ese es mal enfoque, ese es un mal enfoque de lo que es la elección. La elección, Dios nos está diciendo que fue en la esfera espiritual y que no tiene nada que ver con nuestra forma de ser nosotros aquí. O sea que Dios no te escoge a ti porque Él ve que tú te vas a portar bien, ni creas que tu portar bien, entre comillas, es el que está ganando el favor divino para ti. No, tienes que saber lo que Dios dice en su palabra, que Él te eligió fuera de esta esfera y que no se fijó para elegirte en lo que ibas a hacer aquí en la tierra, sino que Él te eligió porque ya te vio lo que hiciste allá. Ahí sí estamos correctos. ¿Se dan cuenta, verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? Porque podemos ser cristianos, hermano, pero no conocer la Biblia. Si estamos correctos en nuestro entender y si ya hemos visto que existimos antes de venir aquí,
Nos está diciendo que todo lo de nosotros no se basa en lo que hacemos aquí abajo, sino en lo que hicimos allá arriba. Porque allá arriba fue donde Él llevó a cabo todo, el nuevo pacto, la elección, el escoger. Y tienes que darle gracias a Dios que estás aquí en una reunión de cristianos. Porque tú eres muy bendecido, tú eres muy bendecida. Porque dice la Biblia que nadie puede aceptar esto que estamos nosotros ahora disfrutando si antes Dios no lo haya preparado. O sea que el Padre Celestial te preparó para que tú seas parte de esto. Di un amén glorioso. A ver, leamos el 12 y el 13, 12 y 13. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. La lección que va escondida ahí tremendamente. Porque el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Cómo entiendes tú en ti, cuál es tu parte mayor y cuál es tu parte menor? Porque el mayor servirá al menor. Aplícalo pues. Sí, porque el espíritu es el mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cuando nosotros estamos dejando que nuestra alma nos gobierne, estamos al revés. Pero si nosotros dejamos que Cristo nos gobierne, Él es el mayor, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Bueno, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob es el espíritu y Esaú es la carne. ¿Eh? A Jacob amé. Ahora, esto nos sacude, hermano. Esto de verdad que sacude al creyente porque dice uno, wow, ¿cómo es posible que aquí abajo Jacob es esto y esto y esto y esto y es el escogido de ahí arriba? Porque originalmente nosotros estábamos vestidos de toda la gloria de Dios. Entonces, lo que nos sucedió allá nos dañó y al venir aquí el Señor nos arregla. Esto es maravilloso porque todo esto tiene significado, hermano. Que un santo completo, es decir, un santo perfeccionado, representado por Jacob, fue escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no hubiera tenido necesidad de escogernos y predestinarnos si desde allá no hubiésemos entrado con Él en un acuerdo. Pero como Dios tuvo que haber dialogado con nosotros, Dios tuvo que habernos enseñado y nos abrió los ojos y nos mostró la realidad. Y entonces nosotros al venir aquí a la tierra y decimos, yo acepto a Cristo, solo está cumpliendo lo que ya Dios lo preparó para que hiciera. Algunos pues se tardan toda su vida para responder, pero hay otros que responden antes. Mire, hay cristianos que desde que eran chiquitos le dan su vida a Dios. Pero hay otros que hasta que tienen 60 años vienen a Cristo. Pero gracias a Dios, porque Dios es el que permite pues que las personas sean así. Porque tanto se agrada de que acepte a Cristo un niño de 5 años, como se agrada también de alguien que acepta a Cristo de los 60 años y 65. Porque la fiesta es la misma. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, sí. ¿Ve? Y la prueba para que nosotros le podamos demostrar a cualquiera que muchas personas vienen a Cristo hasta el final de su vida es el ladrón de la cruz. Porque ahí en la cruz habían dos ladrones. Había uno que no reconocía a Cristo. Ese nunca fue entrenado.
Ese allá en la vida espiritual no aceptó el rescate. No quiso. No quiso participar. Él representa a los que no quisieron participar de carne y sangre para sufrir. Hermano Eric. Sí. Que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. O sea que desde que no aceptaron a Cristo en la vida espiritual fueron condenados. Por eso nadie puede venir a esto, dice, si no fue enseñado por el Padre. ¿Da? No, échale, échale. Bueno, tendrías que, ya sabes que cuando queremos enseñar algo, tenemos estrictamente que aplicar bien la figura, porque una, una chispoteadita que se nos vaya de la figura, la doctrina se distorsiona. Y es que somos expertos para distorsionar. Entonces, por eso tenemos que ir con pies de plomo y tener mucho cuidado, porque acuérdate que tienes que aprender a explicar que Dios, su plan era que el hombre cayera. Nadie puede negar eso, ¿verdad? Porque si alguien niega que Dios, cuando creó al hombre, Dios sabía que su hombre tenía que caer, porque si no, no hay manera que Dios pueda mostrar su amor. Entonces, una de las primeras líneas que tenemos que tener bien claras es que este plan es arreglado. Y eso nos ayuda mucho, hermanos, porque hay hermanos que a veces creen que no tienen esperanza. Y Dios, por medio de todos estos hombres, solo imagínense ustedes, ¿cuántos de aquí se creen Jacob? Yo me creo Jacob. Y de acuerdo a lo que está escrito, dice que me arregla mi vida hasta que ya esté bien viejito. ¿Estás dispuesto a que toda la vida trate Dios contigo? ¿Estás dispuesto? No, porque mire, le van a Luli y se le queda viendo a aquel y dice, haber dicho, híjole Jacob, haber dicho, híjole Jacob, ¿y ahora cómo hago? No, pero la razón, mire, si usted examina la vida de Jacob, porque Jacob lo usa Dios para que usted entienda su transformación. La transformación de nosotros, hermano, no es fácil. Permíteme, ahorita voy contigo. Fíjense que Jacob ya estaba bien viejito y todavía les dijo a sus hijos que por qué le habían dicho a Faraón que tenían hermanos. O sea, les estaba diciendo que mintieran. Ustedes miéntanle, ustedes díganle que... Ahora, un cristiano, hermano, ya bien viejito y todavía para protegerse a sí mismo mintiendo, pero cuando ustedes lo ven que ya el Señor se lo va a llevar, entra a Egipto y se le queda viendo a Faraón y le dice, Jehová te bendiga, Faraón, te bendigo, Faraón. Y es donde uno tiene que entender que hasta el final de su vida uno como cristiano entiende para qué le puso Dios al diablo a uno. Porque es solo una herramienta para transformarte a ti. No lo usemos de excusa porque Pablo dice, no vayas a decir hagamos males para que nos vengan bienes. Porque como dijo alguien, ¿verdad? Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad, ¿verdad? Ya ven que Dios, imagínense ustedes, Dios aborrece el pecado, pero lo perdona. Entonces tenemos que ubicarnos bien. A ver tú. Amén. Es que hermano, solamente por eso es toda la vida de nosotros, porque hasta el final, hasta nuestra vejez, hasta que, ¿por qué? Porque nadie puede aguantar si no es de Dios, vivir la vida de la iglesia, porque si no muchos la estuvieran viviendo. Por eso tenemos que estar caminando bajo la vida de la iglesia para que el Señor nos vaya ordenando bajo la jornada.
Por eso en la jornada de caminar la vida de la iglesia es ir ordenándonos hasta llegar a la estatura, porque tenemos que llegar, pero sobre el caminar bajo el gobierno de Cristo para agradar al Señor. Fíjese que, sí, gracias tú. Si nosotros de verdad estamos entendiendo a Dios, porque no es fácil entender a Dios, pero si nosotros estamos entendiendo a Dios, miren cómo es Dios, pues. Dios aborrece el pecado, pero lo perdona. Ok. ¿Tú te quieres parecer a Dios? Tú tienes que perdonarlos a todos. Si tú no perdonas a todos, tú no te pareces a Dios. ¿Por qué? Porque tú no te tienes que perdonar nada. Tú no te perdones, pero perdónalos a todos. Dios no se perdona. Él no se perdona. No tiene necesidad de perdonarse porque Él es Dios. ¿Quién me puede decir a mí que Dios, si Dios mata a alguien, ustedes creen que pecó? Porque Él es Dios. Pero nosotros si matamos a alguien, nosotros estamos pecando. Si tú quieres parecerte a Dios, hermano, y yo te desafío, porque esa es mi meta, perdonar a todas las personas, pero yo no me perdono. Yo no me perdono, hermano. Mis errores, yo digo, wow, yo no tengo que ser así. Yo no tengo que ser así. Y regularmente, quiero decirle, a usted le caen mal las personas que hacen lo mismo que usted. Todos los que son iguales a nosotros nos caen mal. Todos. Todos los que hacen lo que usted hace le caen mal. Y si examine lo que estoy diciendo. Si a usted hay una hermana aquí que le cae mal, usted es igual que ella o peor, usted tiene ese mismo problema, porque uno no acepta el error de uno. Ay, hermano Carrillo, usted siempre me tira. No, yo no le estoy tirando a ninguno, hermano. Yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿No dice el Padre nuestro, pues? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros. Usted le está diciendo, Señor, si yo no perdono a la fulana ni al sutano, tú no me perdones. Pero acuérdense pues que el statement, la declaración divina es que si yo no perdono a los demás, yo no me parezco a Dios. Dios te perdona a ti, hermano. Todo te lo perdona a Él. Ay, hermano Carrillo, así yo todo berrinchudo, ¿te perdona? Así todo malcriado, ¿te perdona? Sí, te perdona. Entonces, la forma de experimentar a Dios es que tú perdonas a todos los demás. A todos. ¿Te ofendieron? Perdona. ¿Sí? ¿Cómo cree usted que actuaría Dios? Vamos a decir que es Dios a quien lo ofendieron. Fíjese pues. Voy a decir, yo soy Dios y alguien me ofende. ¿Usted cree que Dios dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero yo miro que tú no cambias? ¿Usted cree que Dios le dice así? Ah, no, entonces por eso pregunto. Es bien. ¿Cómo piensan ustedes? Mire, estamos metiéndonos a la mente de Dios, pues. ¿Cómo piensa Dios? Tú me pediste la palabra. ¿Quién pidió la palabra? A ver, espérame. A ver, porque si no después se me olvida. No, es que es casi similar la pregunta que hizo el pastor, pero yo pienso así, ok, no sé si estoy mal, pero yo digo, si alguien pide perdón, entonces pide perdón por un ejemplo, pero con algo, o algo me dice, oye, hermano, perdón, Sí. ok, yo quiero, ya me vuelve a decir otra vez, me volvió a robar y me dice, perdón. Y yo eso sí estoy un poquito al contra, no sé si estoy mal, pero para mí tiene que ser un diferente error
favor, pero no tiene que ser el mismo, es mi forma de pensar. Es que eso demuestra que usted es humana, humana, humana. Luis, 70 veces 7, ¿va, Luis? 70 veces 7. Dios todo el tiempo le da oportunidad a uno. ¿Ah? Si es posible hasta más, 70 veces 7. si es posible hasta más, si fuera posible. Pero para mí que no sea lo mismo. Que no sea el mismo error. Pero entonces usted misma se va a afectar al pensar así, porque ¿cuántas veces usted ha hecho lo mismo y Dios la perdona? Pero esa tiene que ser la meta del cristiano, ¿no? Porque entonces haciendo lo mismo. Entonces, No, por eso le digo, no estamos diciendo hagamos mal, estamos hablando del que peca por accidente. Es que por eso tenemos que analizar bien. Yo no estoy diciendo que Dios se complace con el que practica el pecado, pero Dios tiene misericordia de todos nosotros cuando por accidente cometemos pecado. Ya veo que dice Juan, si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso, porque él perdona todo. Ahora, una mamá, ¿cuántas veces el hijo le ha hecho lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Lo perdona usted a su hijo aunque le hace lo mismo? Entonces, ¿por qué no piensa que Dios hace lo mismo? Su hijo repite el pecado 20 veces, 40 veces, 1000 veces, y las 1000 veces lo perdona a usted, especialmente si un día viene y le dice, mami, perdóname. Claro que la mamá humanamente, ¿qué era lo que me decía a mí mi mamá? Pero no lo vuelva a hacer, pero no lo vuelva a hacer. Y está bueno, hermana, porque Jesús cuando perdonó a la mujer le dijo, vete en paz y no peques más. ¿Usted cree que el Señor no sabía que esa mujer iba a volver a pecar? Y estaba dispuesto a perdonarla. Entonces, lo que yo quiero y estoy tratando de ayudarlos a ustedes es que nuestra meta, ustedes no se preocupen por el que está cometiendo el pecado, preocúpense por ustedes. Porque es que el problema que nosotros tenemos es que nosotros somos muy acusadores, muy criticones. Sí, nosotros siempre, por eso es que las lecciones que Dios nos pone es, mira la gran bigota que tienes en tu ojo y estás viendo la pajita de tu hermano. O sea que Dios al que quiere poner entre la espada y la pared no es al que nos está ofendiendo, sino a mí, ¿sí? Que a un desconocido. Que el marido. Al hijo perdona, pero al marido no. Sí, es cierto. Más flexible. Y con el marido es duro porque ese le hace la vida dura. Entonces, cuando se trata de perdón, yo me imagino que cuando se trata de perdón, sí perdonamos a las personas, pero a los más allegados, con nuestra propia carne, los de sangre, los perdonamos de una forma que no perdonamos a Luis, has pegado en el clavo. O sea que Dios, pero ¿verdad que el Señor nos dice que somos jueces con malos pensamientos? Y Dios nos perdona de la misma forma en la que una mamá perdona a un hijo, pero porque nosotros, todos son sus hijos, ¿no? Exacto. Todos son sus hijos. Entonces quiere decir que, si me permites ponerlo, el perdón humano tiene niveles. En cambio, el perdón de Dios no tiene niveles. No hay, dice que en él no hay sombra de variación.
O sea, Él no hace acepción de personas. O sea que Él, su perdón es genuino. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos a nosotros, a tener un perdón genuino. Sí, porque eso nos ayuda. Y ¿saben por qué estamos hablando de todo esto? Porque el aspecto de José en nosotros es madurez. Solo alguien que madura puede llegar al nivel que estamos hablando. Por eso algunos quizás se ponen tristes y dicen, ay Señor, hermano pastor, sabe contar. No cuente conmigo en ese su rollo porque yo no le llego, yo no le llego a ese rollo. No, mire, el aspecto de José es madurez. Por eso le cambian nombre. Aquí estamos bregando con algo, hermanos, que Dios quiere hacer en nosotros, que Él quiere cambiarnos nuestro nombre. Él quiere pasarnos de Jacob a Israel, a príncipes, a príncipes. Y yo siempre me pongo a pensar porque dice que a todo el que sea vencedor le van a dar una piedrecita. Ustedes se dan cuenta que uno aquí en la tierra, ninguno necesitaría apellido si no hubiera tanta gente. La razón por la cual todos nosotros tenemos apellido es porque hay demasiada gente. Pero antes, Saulo de Tarso, José de Arimatea, Jesús de Nazaret. La gente, para distinguirla, daban el nombre de su pueblito. Pero cuando ya hay chorrocientos mil Josés, ya tiene que haber Carrillo, Rodríguez, Gándara, Romo, ¿verdad? Pero delante de Dios solo tenemos nombre, delante de Dios no tenemos apellido. Imagínense que cuando Dios nos llame José Carrillo, se vienen como 80,000 Josés. Por eso dice que en una piedrecita va a estar nuestro nombre. Porque nuestro nombre, y yo creo que nuestro nombre original es el que van a poner ahí. ¿Cómo nos llamábamos cuando nos casamos con Cristo? Porque la esposa lleva el apellido del esposo. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta, cuando ya seamos transformados, nuestro verdadero nombre. Dice que nadie lo va a saber, solo nosotros. Usted no quisiera saber cuál es el verdadero nombre suyo delante de Dios. Porque ahorita si se lo diera, hipócrita. Ahorita si se lo diera, mentiroso. Ahorita si se lo diera, usted mismo sabe cómo lo calificaría Dios. Carnal. Y es más, a veces lo llama Dios y se hace loco. ¡Hey, carnal! ¿Con quién estás hablando, Señor? Pues contigo. Pero nos van a dar el verdadero nombre. El Israel maduro tiene un aspecto reinante. Gerardo, ¿tú levantaste la mano? Mm. Y Jesús, sí, Jesús mismo usó esa expresión, le dijo a sus discípulos, les dijo, hagan lo que dicen los fariseos, pero no lo que ellos hacen. Porque regularmente pues nosotros somos buenos para la doctrina, pero muy malos para la práctica, ¿verdad? Y Dios quiere que maduremos. Ya termino con esto. Hemos hablado del proceso de madurez de Jacob y de la manifestación de su madurez. Porque Dios no nos pondría a un Jacob ahí todo chueco y todo fallón.
si no estuviese trabajando en él para manifestarlo maduro. Su madurez se manifestó totalmente cuando él dejó la clase de vida antigua. Ahora debemos aprender acerca de su aspecto de vida en madurez. Por eso estamos llegando al fruto de Jacob, que es un José. Es decir, que la biografía de José representa la madurez de Jacob. Si ustedes leen toda la vida de José, en realidad, hermano, y quiero que lo alcancen a ver, por favor. Cuando José estaba reinando, el que estaba reinando era Jacob, a través de su hijo. Porque las experiencias de ellos no eran para un individuo, sino para un cuerpo. La experiencia de Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron perfeccionados por medio de José. Hay un aspecto de nuestra vida que perfecciona todo lo chueco de nosotros de atrás. Es José. Si vivimos a José, nosotros arreglamos todo lo del pasado. Todo. Así lo pone la Biblia. Dice que a todos aquellos que fueron antes que nosotros, ellos no recibieron lo prometido, sino que lo que lograron los vencedores, porque, o sea que la iglesia es perfeccionada por la ofrenda que Dios va a presentarse a sí mismo con los vencedores. Es para que entendamos la idea de cuerpo, pues. Por eso dice que los miembros del cuerpo, los más malos, los cubrimos con más decoro, porque no nos podemos poner a hablar el uno del otro, hermano. Entonces no hemos entendido lo que es la iglesia. Discúlpenme, por favor. Pero el que aquí hable de mal de cualquiera de ustedes no sabe a dónde anda metido, no. Tiene un problema mental, hermano. Está desquiciado, está desquiciada. Sí, no se oye, padre, perdonen, pero esa es la verdad. Usted viene aquí a esta iglesia, hermano. Si usted no sabe lo que es esto, pídale perdón a Dios, porque usted no está madurando. Aquí hay cosas que ni siquiera se deben de nombrar entre nosotros. Ay, hermano, que los problemas que tienen ustedes en sus hogares, ustedes los tienen, ¿saben por qué? Porque ustedes no disciernen lo que es la iglesia. El día que usted discierna lo que es la iglesia, usted se vuelve santo. Santo. Oiga bien, santo. Igual que Dios. Ustedes creyeron que había terminado. Faltaba la garroteada, hermano. Si es que donde Dios no nos habla, hermano, nosotros seguimos igual. Si Dios lo que quiere es que tú seas transformado y te mete a todo ese montón de problemas para que salgas de ellos, no para que te hundas y que te quedes trabado allí. Destrábate. Pídele a Dios entendimiento, hermano. Dice que los miembros del cuerpo, por eso les estoy hablando de esto, la experiencia de José es para triunfar todos los de atrás. Si yo soy un mal portado, yo no colaboro con Dios para que usted sea perfeccionado. Pero si yo me porto bien, yo voy a colaborar para que usted sea perfeccionado, y mi vida y mi testimonio va a perfeccionar a los que fueron antes que nosotros. Por eso es que hay chance de 80 y de 1000 años. Si Dios no actuara de esta manera, no habría chance de 1000 años, hermano. Usted no se portó bien en los 80, perdido totalmente. Pero no es así. Aquí la Biblia registra que si usted no lo logró en 80, Él va a tener misericordia de usted para que usted sea perfeccionado, porque ahorita se perfeccionan a los del milenio, pero el trabajo sigue con los que hay que perfeccionar de todo el milenio. O sea que la perfección
todavía no llega. Ahorita va a llegar un saboreo de lo que es la perfección, el milenio. Pero ahí no termina el plan de Dios. El plan de Dios termina en la Nueva Jerusalén. Quiere decir que todos los que no fueron perfeccionados durante los 80 necesitan ser perfeccionados durante los 1000, porque ellos son los que le van a presentar a Dios todo el cuerpo de Cristo perfeccionado. Body of Christ. Body. This is not individuals experiences. No, esto es experiencias de cuerpo. Por causa de esto es que no debemos considerar a José como alguien separado de Jacob. Esta es la razón por la cual cuando Dios nos enseña la vida de Jacob, la combina con la vida de José. De hecho, aunque tenemos dos biografías, una de Jacob y otra de José, se hacen uno. Cuando José estaba reinando, en realidad el que estaba reinando a través de José era Jacob. Podemos decir con toda certeza que en el corazón de Dios, el hecho de describir a varias personas juntas, oiga lo que estoy hablando, hermano, es para mostrar la corporificación de algo. Dios es un cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu. Dios sin el Espíritu es un Dios incompleto. Dios sin el Hijo es un Dios incompleto. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Usted y yo no somos el cuerpo si no nos unimos a todos los hermanos de la historia y los que nos juntamos con ellos, porque esto es un cuerpo. El propósito de Dios es corporativo. El propósito de Dios es corporativo. Así que ya déjate andar ahí que, ay, es que yo soy especial para Dios. Qué especial para Dios. Si no te unes a todos esos problemáticos y que te hacen la vida pesada, si no te unes a ellos, jamás triunfarás. Para eso te pusieron un marido y una mujer, para que ahí empiece el entrenamiento. Y si no te puedes juntar bien con tu marido o con tu mujer, jamás te vas a juntar con los hermanos. Si allá estás derrotado, aquí estarás derrotado. Pero si allá tienes victoria, aquí tienes victoria. Y si aquí tienes victoria, allá también tendrás. Tus derrotas son para demostrar tu condición espiritual. La forma en que vives en tu hogar determina tu crecimiento espiritual. Si todos los días alegas con tu marido, todos los días te quejas con tus hijos, les gritas, eres una persona que no vive en paz, tú tienes la respuesta. ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir? Padre, en esta noche te damos gracias porque el aspecto de José es muy importante. Gracias porque el aspecto de José nos